mucho rato, ¿verdad?, ausente de este horario. En otros horarios lo vemos mucho aquí, estamos un poco celosos, pero vamos a resolver eso hoy. Él es un escritor, académico, diplomático, militar, es un poeta, ensayista, historiador, político que muchos conocemos. Fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y ahora pues comparte con nosotros en esta tarde del Gobierno de la Tarde como pues miembro de la dirigencia del Partido de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros en el Gobierno de la Tarde el general José Miguel Soto Jiménez. Buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. tardes. Muy buenas tardes. Yo muy complacido de estar con ustedes aquí. Debo decirlo porque entonces sí se puede malinterpretar de que nos estamos intercambiando cumplidos. En el caso mío, muy honroso. Pero yo debo decir entonces, para no quedarme callado, que yo soy un asiduo seguidor de este espacio y por lo tanto conozco más o menos el temperamento de todos y cada uno de ustedes. Bueno, general, mire. General, usted tiene inteligencia. Tiene un servicio de inteligencia. Se está adelantando, general. No, yo lo que quiero decir. Primero no se pierde nunca, entonces usted tiene acceso a esos servicios. Sí. Primero hacer la distinción con la venia de todos ustedes, de mi amigo, de mi viejo amigo Rodríguez Pimentel, sí, claro, que no tiene que ver nada tampoco con la ligación política, porque yo no sé si ustedes saben que este señor es nieto de uno de los personajes históricos más admirados por mí, que es el general Demetrio Rodríguez. Eso ustedes quizás no lo saben. Usted ha sido un biógrafo de él. Y yo he sido un biógrafo, le he dedicado varios ensayos al general Demetrio Rodríguez. Bueno, y en el caso de todos ustedes, cuando le hablaba del temperamento, no tiene que ver nada con inteligencia. Puede haber la manía, por mi vida militar naturalmente, sí, de la apreciación de la situación y de la investigación. Y quiero decirles también que no es verdad que yo tengo acceso a inteligencia privilegiada. Y aunque ustedes pueden tomarlo como un cumplido, yo me llevo más de ustedes que de esa inteligencia. En la apreciación de la situación, que como me enseñaron a mí en la vida militar, la apreciación de la inteligencia es un proceso continuo, o sea que cambia diariamente. Entonces ustedes viven en sus comentarios, en sus informaciones, con el pulso cogido de la situación. Yo se lo tomo a ustedes. General, usted acaba de desarmarnos. No, a mí no. Yo soy seguidora de él desde hace muchos años y él siempre tiene sus expresiones. A mí lo va a desarmar. General, usted no desarmó a nosotros. General, ahora que usted habla de inteligencia y de asuntos, ¿es verdad que la mejor inteligencia que tiene el país alguno en Haití la tiene la milicia dominicana? No sé si eso, no puedo ahora admitírtelo. Una chicana. Cayó es verdad, un gancho, general. Porque yo sé que en el momento en que yo fui secretario de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, nosotros teníamos mejor inteligencia que las otras agencias internacionales, a tal grado que esas agencias se nutrían de nosotros. Como fuente. Porque también debo decirle, y eso salpica a Rodríguez Pimentel, que en un momento dado, por la situación de Haití, vuelvo al proceso cambiante, nosotros creemos que esto es una cosa gravísima. Ahora, siempre ha sido grave desde el punto de vista de la inestabilidad, pero él sabe, y era una queja de los diplomáticos, que muchas de las posiciones diplomáticas o de consulados y de otras agencias, nosotros metimos a oficiales de las Fuerzas Armadas que hablaban francés, que hablaban creol, y teníamos inteligencia de primera mano, naturalmente oficiales también de inteligencia. Por ejemplo, para usted algo que me recuerdo, yo hablaba de esa agencia, el encargado de turismo, el encargado de... Todo eso negociados eran militares, entonces eso mantenía una inteligencia de primer orden. Mire, general, usted cayó en el gancho porque es con su amigo, el ingeniero, pero yo quiero comenzar a hablar del tema que hoy pues ha acaparado la atención de los diferentes medios. Sí. Nosotros aquí iniciamos el programa con él, este informe de Amnistía Internacional. Sí. Me gustaría saber la opinión del general Soto Jiménez acerca de el título. El informe ya usted lo leyó y yo me imagino que ha emitido también su opinión a nivel interna
República Dominicana. Autoridades deben de frenar políticas migratorias de facto racistas. Sí, bueno. Nos llamaron racistas y que cometemos una serie de faltas graves contra los derechos de los nacionales haitianos. Te voy a decir algo importante. Yo cometí el error, por así decirlo, no sé si para ti o para mí, que yo oí tu comentario bueno. al respecto, ¿verdad? Y déjame decirte que yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Pero no es una especulación tuya, ni una especulación de nosotros, ni es una especulación de los nacionalistas. Óyeme, esa inclinación, esa acusación, esa inducción no es nueva por parte de los organismos internacionales. No. Naturalmente, que hay que poner los organismos internacionales en su puesto. No, en su puesto digo en su contexto. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencia como dominicanos. A ustedes se les olvida que la intervención militar norteamericana de 1965 fue bajo la cobertura de la FIP, de la Fuerza Internacional de la FIP, de Paz. ¿Pero de quién era? Eso era un organismo de la OEA, santiguado por la ONU. O sea que lo primero que habría que determinar si eso es realmente una posición de esos organismos internacionales en puro derecho internacional o es una política inducida de la potencia que gobierna, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos todos del sistema internacional. Porque el sistema internacional, ¿qué es el sistema internacional? Realmente son 3 países con respecto al tema de Haití y del área, que son Estados Unidos, Canadá. Que es su principal aliado, y Francia. Entonces hay que verlo en ese contexto. Yo lo que quería resaltar, siguiendo, para meterte a ti en el paquete, tu huella, es que eso no es una postura novedosa. Es más, solamente en este gobierno ha habido más de 5 intentos de lograr eso. Sí. Abiertamente. Yo me pregunto entonces, ¿qué fue la famosa ley de trata? Que yo no sé a dónde ha ido a parar la ley de trata, ¿verdad? Que la sacaron, ahora no se sabe dónde está, con la promesa de que iba a ser cambiada. No, yo espero que no aparezca. Pero a ustedes se le olvidó una funcionaria de Dajabón, cuyo nombre, como dice el Quijote, yo no quiero acordarme, que comenzó a emitir documentos de trabajo de extranjería por su cuenta y riesgo, violando la ley. La famosa sentencia aquella que ustedes conocen. Fronterizo ese. Entonces, que lo pusieron en la ley, sí, y no que yo te puedo decir, entonces, que yo te puedo dar testimonio sin especulaciones de que eso es una política continua de esos organismos internacionales, entre comillas, y de la potencia hegemónica, que se transmuta, señores, o sea, que se traslada en el tiempo. Tú lo viviste por tu participación política. Señores, fue lo mismo que pasó cuando el doctor Balaguer. Cuando el doctor Balaguer, fíjense, y eso me toca a mí. Me toca a mí porque yo era director de operaciones de las Fuerzas Armadas. Señores, resulta que llegó un momento dado en que se produjo el plan Éxodo. El plan Éxodo que fue inducido a las Fuerzas Armadas. Y que durante el gobierno del doctor Balaguer, y yo como director de operaciones y otros distinguidos oficiales, entonces rehicimos el plan y se llamó Plan Gavión, porque el plan Éxodo planteaba, yo creo que ahí eso lo decide todo, lo que planteaba era que en la eventualidad de una poblada, que es lo que mismo se habla ahora, sí, masiva, de una ola masiva, entonces se dejaran pasar y se colocaran en 5 campos de refugiados bajo la dirección del ACNUR, lo que era una amenaza grave a la soberanía nacional. Eso fue en el 92. Eso fue en el 94. Que le quitaron la visa a 4 generales. Sí, pero a mí me condecoraron. Ajá. A mí me condecoraron junto en ese momento. ¿Por qué? Porque yo no hablo mentira. Y como me pusieron de interlocutor cuando el embargo, yo dije lo que había que hacer en tu tierra. Yo estaba, mi asiento era como supervisor del embargo, era en Montecristi, en la fortaleza de Montecristi. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Verdad? Que inmediatamente, algo que era nocivo, fíjate que ese es el primer intento documentado. Sí. Entonces, lo que se hizo fue que se cambió el plan, que era inadmisible para nosotros. Entonces se cambió por el plan Gavión. Y el plan Gavión, solamente con la etimología de la palabra, no es admitir, es parar, como se paran las aguas con los gaviones en la construcción. Entonces, ese fue el primer intento. Pero después, señores, ha habido muchos intentos.
Y en este gobierno, precisamente, hablo en del gobierno, no como acusación, sino como periodo, entonces han pasado cosas gravísimas en ese sentido. A tal grado que lo puedo decir. Lo que voy a decir, lo puedo decir. Yo fui a principios de este gobierno con el grupo de los nacionalistas y sobre todo bajo la dirección del Instituto Duartiano. Nosotros fuimos a las Naciones Unidas, fuimos aquí a la Oficina de Naciones Unidas. Y eso no terminó de manera desagradable. Porque yo tengo esa mala costumbre. Eso viene del guardia. Ustedes saben que el guardia cuando no le hace la entrada, la hace a la salida. Y entonces resulta que ellos pusieron claramente, sin tapujo, que ese era el plan. Entonces ahí había gente que no podían admitir eso bajo ninguna de lo que estaba yo. Y entonces ahí quedó la conversación, imposible cualquier cosa, y se comunicó a los organismos lo que estaba pasando. Pero eso no ha pasado. La última, el plan Éxodo era de la Fuerza Armada Dominicana. Era de las Fuerzas Armadas Dominicanas, pero ya yo te dije, inducido por los organismos internacionales, no, inducido por la ACNUR, usted dijo. No, pusieron, el ACNUR es un organismo de las Naciones Unidas, pero eso vino por otros, esa inducción vino por otros canales, porque recuérdense que hay varios canales. Fíjate que este es un país, cuando tú hablas de la embajada, como si aquí solamente hubiera una embajada, estamos hablando de la embajada de los Estados Unidos, y entonces hay que comprender que la embajada, sí, la embajada tiene, sí, exacto, la embajada tiene 3 o más canales que confluyen en el embajador, ¿verdad? Entre ellos hay organismos, agencias de seguridad, por ejemplo la CIA, la DEA, el AID, una serie de organismos que uno se cree que están ahí juntos, que deberían, pero entre ellos inclusive compiten. Los organismos de inteligencia norteamericanos, el FBI, la CIA, la DEA, compiten por la primicia, como compiten todos los organismos internacionales. Pero yo lo que le quiero decir es que eso es un propósito viejo, lo que se ha ido destapando, y ya no hay ningún tipo de... La última, fíjense una cosa, cosa que me llenó de ira, que si fuera en ese momento yo dijera 2 o 3 malas palabras con el permiso de ustedes, porque hay una creencia de que nosotros no solamente somos subordinados, ¿no? Sino como si nosotros todos fuéramos idiotas. Entonces sucede que anuncian que se va a inaugurar un centro de refugiados, que es lo mismo, señores, del Éxodo, en el este, allá en el este. Entonces, bueno, y fíjate, ¿qué lo paró? ¿Qué paró eso? La acción del gobierno no, lo paró la turbamulta, el escándalo que se hizo, y sobre todo ustedes, ¿verdad? Los que hacen opinión. Óyeme, hubo que cambiarlo, pero era lo mismo, es tratar de meter algo como por debajo de la puerta, ¿verdad? Sí. General, hay una pregunta, siendo usted historiador tanto de la historia dominicana y de esos personajes importantes. Sí. ¿República Dominicana históricamente ha manejado mal el tema haitiano o nunca le ha puesto un objetivo claro para saber manejar un problema que por años hemos tenido ahí? Mira, eso me lleva, a mí no me gusta ser historicista, ¿verdad? Porque hay gente que me critica, ahí también es Soto con su historia triste y cosas, ¿no? Entonces yo quiero decirle algo. Yo creo que esa no es la observación importante. Yo creo que usted tiene que tomar en cuenta que las relaciones dominico-haitianas están monitoreadas, ploteadas, marcadas desde el principio. Te estoy hablando de la colonia antigua, desde la colonia tardía, por llamarlo así, por las relaciones entre 2 pueblos que no son una rareza geopolítica. Ojo, no son una rareza geopolítica, porque hay gente que dice, no, porque tú sabes lo que es una isla compartida por 2 estados. Eso no es una rareza. Hay casi 100 islas en el mundo que no solamente están compartidas por 2 estados, sino por 3 estados. Sí. Por 3 estados. Entonces yo le digo a ustedes una cosa. ¿Dónde que reside el gran problema? Que esta es una isla pequeña, pequeña, compartida por dos naciones, pero con culturas diametralmente diferentes. Yo creo que ustedes me entiendan con el asunto de cultura. No se trata de cultura de violín, piano, literatura, no, y teatro. Lo que estamos hablando es 2 formas de afrontar la vida diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, esa es la principal barrera. Y ahí viene nuestro problema. Ahora, la antigüedad de ese problema. La antigüedad de ese problema
es oigan bien lo que le estoy diciendo, desde antes de que Haití fuera nación, en 1804, ya había problemas, ya habíamos sufrido agresiones, no de los haitianos como haitianos, sino de los franceses que ocupaban la isla. Bueno, pero después de la 1804, eso se convirtió en una agresión sistémica, que culminó, como ustedes saben, con la dominación haitiana de Boyer en el 22. A partir de ahí, lo que tú dices ha sido totalmente diferente. El pueblo dominicano, que yo podría decirte un dicho campesino que dice, es tardío pero seguro. Después de todas esas agresiones y después de esa ocupación oprobiosa de 22 años, señores, que hay gente que quiere pintar con que eso fue un picnic o un pasadía. Señores, no fue eso, fue una dictadura de 22 años de opresión, a tal grado que los dominicanos no podían juntarse por más de 3 en los parques. En cualquier parque no podían, porque ahí venía un señor, y de ahí viene la palabra, con un cuaderno en la mano. ¿Qué hace usted aquí? Deme su nombre. ¿Verdad? ¿Sabe cómo se llamaba eso? En francés viene la palabra cahier. Cahier es calier. Que la gente se cree que viene de la época de Trujillo, viene de la época haitiana. Sí. Calier, lo que quiere decir el hombre del cuaderno, cahier, ¿verdad? El hombre del cuaderno. Y una dictadura donde ocurrieron. Mira, hace un tiempo se hizo una película muy interesante sobre el genocidio, que fue un genocidio en la época de Trujillo, de la famosa matanza del Corte. Y a mí, muy bien documentada la política, película muy bien hecha. La política se exhibió primero en España, un éxito. Pero a mí me llama la atención una cosa: ¿por qué no hacer la misma producción con uno de los crímenes más horrendos que pasó cuando la dictadura haitiana, que fue el crimen de las Vírgenes de Galindo, donde unas jóvenes dominicanas con una soldadesca haitiana, ¿verdad?, fueron violadas, asesinadas, picoteadas, y cuando el papá llegó en las afueras también lo mataron? Entonces, yo lo que digo es... ¿El degüello de Moca de salir? No, el degüello, no, y antes del degüello de Moca, el degüello de Santiago. Sí. Ha sido una política. Entonces, eso vamos a reflejarlo en la política, en tu pregunta, que hay que tomarlo muy en cuenta, el caso. Hay que tomar en cuenta, sobre todo, que esto que está pasando en Haití no es nuevo. No es nuevo. Está grabado por la situación, ¿verdad? Otras cosas que tienen que... A usted fue que yo le escuché la primera expresión, y me perdona, un estado fuñido. Sí, no, espérate. Es que yo tengo mucho tiempo en esto. No un estado fallido, un estado fuñido. No, porque eso es una fórmula, es una etiqueta. El estado fallido era, sobre todo después del fracaso de la intervención militar norteamericana, que no resolvió el problema. Entonces los sociólogos y académicos empezaron a hablar de estado fallido. Y cuando se me preguntó a mí, en esa época, sobre eso, cuando yo no podía hablar de eso, porque la Constitución dice que los militares nunca, en el servicio activo, nunca deben deliberar, y que son fundamentalmente obedientes. Pero entonces yo dije, estado fallido. No es un estado fallido, es un estado fuñido. Pero lo que está pasando hoy en Haití no es estado fallido ni estado fuñido. ¿Qué? En Haití no hay estado. No hay estado. No hay estado. Y no hay estado no porque una etiqueta, una frase cohete, sino porque los 5 atributos del estado, los 5 atributos que hace un estado, no existen. No funciona. Porque mira, Haití ni tiene el monopolio legal de la violencia, ni tiene el control del territorio, ni tiene el control de los servicios, es un desastre económico. ¿Verdad? Y es juguete de las variables, sí, de la lucha de las potencias. Ahí están los 5 atributos del Estado. No existen. Ahora, fíjense. Y esto es un dato que deben tomarlo ustedes, no con un tinte pesimista, ¿verdad? Porque aquí, en la República Dominicana, el día más claro llueve. Sí. Señores, lo que más se parece a Haití en el mundo es Somalia. Somalia es el país, creo que el tercer país más pobre del mundo, ¿verdad? Y Haití es el país, ahí viene la semejanza, ¿verdad? Es el país más pobre del hemisferio occidental. Señores, ¿ustedes saben cuáles son las actividades de Haití, de Somalia? El secuestro, el robo, el asesinato, la piratería, lo mismo que está pasando en Haití. Lo mismo que está. Ahora, ¿dónde está el dato pesimista que puede mover a pesimista? ¿Usted sabe cuánto tiene Somalia en esa situación? Que era de Haití. Que no tiene las urgencias de nosotros que estamos sufriendo el problema porque compartimos la isla con ellos. ¿Usted sabe cuánto tienen? 23 años. Y ustedes sabían, por ejemplo, que en Somalia hay 5.000 policías kenianos.
que hace tiempo se metieron ahí precisamente. Las Naciones Unidas él envió. Que para Kenia fue un gran negocio también. Sí. ¿Me entiendes? Ese es uno de los problemas. Por lo que no llega. Parece que no han podido. No, que no se ha resuelto el problema. Parece que más de 19 años que no se da tregua a la etapa de inseguridad en Somalia. Pues señores, pero tomen en cuenta una cosa. Entre la piratería, por el estrecho que lo favorece, un paso marítimo. El tema de la pobreza y la inseguridad. Han pirateado hasta naves de guerra norteamericanas, para no hablar de las grandes naves mercantiles. Pues fíjense una cosa. Eso es una comparación que hay que ponerla, pero sobre todo, señores, la política haitiana marcada desde siempre, mi querida amiga, desde siempre, por la barbarie, y esas cosas que pasan, ahora pasan esas cosas que ustedes están viendo, ¿verdad? Pero recuérdense el collar, aún en épocas de los sistemas autoritarios, Haití es fruto de la inestabilidad y del caos, y solamente quiero ponerle una sola diferenciación, para que ustedes vean los antecedentes, para no entrar más y meternos más en esa cosa. Señores, el padre de la patria haitiana se llama Jean-Jacques Dessalines. ¿Ustedes saben lo que hicieron con el padre de la patria? Lo asesinaron, lo picotearon y le metieron el miembro viril en la boca. Y una loca que se llama Yuyu o Yan salió huyendo con la cabeza, que todavía no aparece. Esa es la situación. General, esa ha sido la continuidad. Vamos a quedarnos ahí mismo en Haití, porque hay que aprovechar la experiencia suya como militar de alto rango, jefe de las Fuerzas Armadas, que han sido los guardianes de nuestra línea fronteriza. Ahora hay un enfrentamiento entre el gobierno dominicano y Haití, y no se sabe con quién estamos enfrentados de aquel lado, porque eso está dirigido por bandas, por el asunto del agua del masacre. Los haitianos hicieron unilateralmente un canal. El gobierno respondió instalando bombas en la vigía, para la zona de la aduana, para el canal de la vigía y regar los predios dominicanos. ¿Cómo usted calificaría el trato, el manejo que le ha dado el gobierno dominicano a esa crisis? Mira, eso yo te lo he respondido varias veces, ¿verdad? Es imposible evitar que no haya un sesgo político cuando yo me refiero a eso, ¿verdad? Yo pienso, tratando de atraerse un poco, es que la dimensión suya es más grande. Pero todo eso que tú dices está bien. Que la simpatía política. Y acepto la lisonja. No es así. Pero yo lo que quería decirte, sin contaminarlo, yo pienso que la política dominico-haitiana, con respecto a eso, primero declarar que el tema del canal para los dominicanos es inadmisible cualquier argumento. Nosotros tenemos razón. Y tenemos razón a la luz del derecho internacional por el acuerdo del 29, que tú conoces muy bien, y después por el desarrollo mismo de la historia. Los haitianos siempre han sido, su pregunta, desde el principio, la actitud de los haitianos es hacer acuerdos para no cumplirlos y para violarlos, siempre. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y el pueblo dominicano nunca se ha chupado la paleta. Mire por qué. El dominicano es un ser que por el aislamiento, por la pobreza de su pasado, óyeme, aguanta de todo, pero es hasta un día. Cuando el dominicano se revoltea, cuando llega lo que dicen en el Cibao, el día menos pensado, no hay fuerza que lo contenga, y la idea no es mía, es de don Tomás Bobadilla, de la independencia. Entonces, la gente habla de la independencia, un trabucazo, ¡pum!, ¿verdad? Y que iluminó, poesía, la noche más alta de febrero, ¿verdad? Pero eso costó 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas, donde se puso en alto esa decisión de la que tú hablas del pueblo dominicano. Entonces, yo lo que te decía es que la gente habla, y no es la gente común, estoy hablando de los intelectuales, de muchos comunicadores, cada vez que yo oigo que la guerra civil es inevitable en Haití, que es inevitable y que va a llegar una guerra civil. Señores, Haití tiene varios años en guerra civil, y la sufrimos nosotros, la está sufriendo ese pueblo, el pueblo haitiano, ¿verdad? Pero la está sufriendo como fruto de sus propias discordancias y del problema que hay ahí. Entonces, siempre, toda la vida, lo que pasa en Haití, siempre, estoy hablando de la colonia, se refleja en la República Dominicana. Eso es nuestro signo histórico. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Yo una vez dije de una forma, yo diría que poco consciente,
Pero yo le dije ya que el guardia cuando no hace la entrada, no hace la salida. Yo digo que a mí no me importa lo que pase en Haití. A mí lo que importa es lo que pase en la República Dominicana. Y lo que tú preguntas, entonces, sin buscarle más vuelta, te diré que yo creo que la política dominico-haitiana de este gobierno ha sido errática. Por no decir otra cosa. Podríamos decirle fallida, pero ha sido errática. Con algunos dejos de impericia, en algunos casos, ¿verdad? De ciertos sectores del gobierno, y entonces eso se ha reflejado sin filosofía. Las medidas que tomó el presidente Abinader, drásticas, con respecto al cierre de la frontera por aire, mar y tierra, la militarización de la frontera, ¿verdad? Los equipos que se compraron, mucha gente dijo que se estaban tocando los tambores de la guerra, sí. Ha sido un fracaso. Y con relación a la respuesta del agua. No, espérate, ha sido un fracaso. Primero, óyeme, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y otros organismos subordinados, entre lo que está el INDRE, INAPA y demás, hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los militares, yo lo repito como si fuera un papagayo. Señores, los militares no trazan la política. Son un instrumento de ella. De implementación. En ningún caso pueden deliberar, inclusive para sus asuntos personales. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas cumplen, cuando las Fuerzas Armadas cumplen con su deber o hacen eso que tú estás haciendo seña, ¿verdad? Entonces, sí, la culpa es de las Fuerzas Armadas. La gente que no escucha, general, ¿qué es lo que está haciendo? No, él hablaba del tej y maneje. Del tej y maneje. Pero resulta ¿qué sucede? Que cuando las Fuerzas Armadas fallan, ¿verdad? En su operatividad, en esa responsabilidad gravísima que han tenido, señores, hay que tomar en cuenta una cosa, que eso tiene 180 años, ¿verdad? Si mi matemática no me equivoca, señores, y la frontera está ahí, donde la dejaron nuestros ancestros. Y si los guardias, eso no hubiera sido entonces, posible. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo a ti? Que cuando las Fuerzas Armadas entonces cumplen con su trabajo, ¿de quién es el mérito? ¿De las Fuerzas Armadas? No, del presidente de turno, del presidente que le toca. Ese es el gran problema. Ahora, cuando yo digo que ha sido errática y fallida, es hablando del canal y de las aguas del canal, ¿verdad? Que se ha debatido muchísima gente importante ha hablado de eso, pero ¿dónde que está el problema? Que es simple, no es filosófico, no es sociológico, ni antropológico, ni siquiera legal. Todo lo que se ha hecho, ¿para qué? Para que se pare el canal. ¿Se ha parado el canal? No. El presidente de la República en su último rueda de los lunes semanal. Lo dice él mismo, lo dijo él mismo. Él lo dije, que si los haitianos no desisten, entonces si desisten, entonces podemos hablar civilizadamente, que fue por donde debió comenzarse, y con energía, no la energía de los cañones, ¿verdad? Ni de los fusiles, sino en plena diplomacia. Bueno, por el Papa ahora en la última encíclica del sermón habló de eso con respecto a la guerra de Israel y dice, bueno, ahora que se resuelva la diplomacia, la vía diplomática, porque ese es el juego, ha sido el juego permanente. Sí. Ahora, ¿ha pasado eso? No. Con respecto a Kenia, señores, yo tengo buena memoria. Lo primero que yo hice fue que yo vi totalmente, varias veces, la sesión del Consejo de Seguridad. La vi los discursos, todo eso. En eso no mencionaron para nada a la República Dominicana. Sin embargo, tiempo después se anunciaron dos cosas. En la rueda semanal, creo que fue la segunda cosa esa de la... ¿Cómo se llama? La semanal. La semanal. La semanal, así sí. Se llama. Bueno, entonces se mencionaron dos cosas. Primero, se anunciaron dos cosas. Con letrero. Yo vi los letreros. Al menos que por mi edad ya yo no pueda ver bien. Los letreros decían: victoria de la diplomacia dominicana. ¿Qué victoria? Lo de los kenianos fue una victoria. Pero no solamente eso, el presidente habló de plazos. Cuando todos sabemos, en plena diplomacia, que en eso no se habla de plazos. Sin embargo, el presidente puso plazo. El presidente puso que en noviembre íbamos a tener la primera partida de los kenianos. Pasó noviembre y nada. Vino diciembre. Bueno, está bien, el asueto de diciembre, nada, no llegaron. Vino enero, nada. Vino febrero, nada. Vino marzo y todavía nada. O sea que, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? No sé si llegará mañana, ¿verdad? Que yo creo que va a ser otra la solución, la solución. Porque la mano que mueve la cuna, si yo leo bien, yo lo invito, si no lo han leído,
la comunicación de la general Anderson, del Comando Sur, ¿verdad? Yo no sé si fue que se le chipoteó como el Chapulín Colorado, pero yo dijo que las tropas norteamericanas estaban listas, sí. ¿verdad? Y después lo arregló y dijo, bueno, están listas para defender ellos lo que nosotros no podemos defender, para evitar una oleada en masa para la Florida. Pero en el caso de nosotros, entonces nosotros no tenemos derecho a eso. Es lo que reclaman los organismos internacionales, lo que reclama ese documento de que se ha hecho alusión. Y la exclamación permanente, señores, de que nosotros somos esclavistas, nosotros somos los malos. Pero, mira, inclusive para comprender el sino político del momento, que hay que recordar, sin ningún tipo de preferencias, al doctor Balaguer. Mira, el doctor Balaguer, en esa época, yo era supervisor yo era coronel, y entonces yo oí al presidente Balaguer diciendo mismo, justificando el asunto de los mercados binacionales, bajo la siguiente. O sea que el Balaguer, un intelectual, un erudito, pero Balaguer hablaba pelando el plátano, sobre todo a Suárez. Entonces él le dijo que los mercados binacionales, que él fue el creador, estaban justificados porque era preferible que los haitianos se comieran la comida allá que se la comieran aquí. ¿Verdad? Y entonces eso daba. Cuando los norteamericanos le plantearon que las Fuerzas Armadas Dominicanas fueran parte del MOG, que era el grupo con que ellos cubrieron la intervención después, el presidente Balaguer le dijo que de ninguna manera, porque había una carga de resentimiento histórico, y no era lo mismo un soldado norteamericano allá que un soldado dominicano allá, que se podía prestar a muchísimas especulaciones. Entonces, señores, hay que ver los antecedentes, y cuando hablo de antecedentes, no tirarnos para atrás. Es una frase famosa del poeta Virgilio que dice: feliz potuit rerum conocerum causa. Feliz es aquello que conoce la causa de las cosas. Pero no tirarnos para allá, tirarnos lo que está pasando ahora. El antecedente de los últimos años, de lo que ha pasado, ¿verdad? Y yo te digo a ti que si nos llevamos de los antecedentes, yo afirmo que la política dominicana con Haití está llena de fallos. A veces tú te das cuenta de que no son tan fallos, sino que están cargados de política electoral, ¿verdad? Por una cosa sencilla, yo recuerdo perfectamente la primera vez que el presidente Abinader tocó el tema haitiano. ¿Usted sabe cuándo fue? Después que se trató de introducir la reforma fiscal y que se armó un escándalo en el país entero. Entonces el presidente dio para atrás y metió la política, el tema haitiano. Y después lo ha aplicado. ¿Por qué? Porque eso no solamente le sube puntos electoralmente. Ya no tanto así ahora, porque el dominicano, vuelvo y digo, tú no le puedes pasar 2 veces la pelota por el centro, ¿verdad? Porque a la tercera te la batea. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora yo lo justifico. Ninguno de ustedes tiene la edad mía. Quizá yo y él competimos como decía Lili, en ese licio. Para nada. Pero tú sabes por qué. Oye, ¿dónde reside el asunto? Es un cantico de la época cuando yo era muchacho, y tú también, que decía: como sé que te gusta el dulce leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. El presidente Abinader o sus asesores saben que el dominicano tiene una debilidad. Y esa debilidad, que es su fortaleza, es el nacionalismo. Que a mí no me gusta decir nacionalismo para no contaminarlo ideológicamente. Yo digo que es dominicanismo, ¿verdad? Sí. Y entonces, metiendo ese tema, oportunamente, entonces el dominicano reacciona. Pero como vuelvo y te digo, ya la situación, que no tiene antecedentes, porque la gente dice, no, pues ahí hay una, hasta yo lo he dicho, ahí hay una pena que es una culpabilidad colectiva de los antiguos. Señores, miren la cifra, eso nunca ha sido así. Nunca ha sido así como es ahora. Y yo digo y repito, la mayor amenaza, no es el canal, la mayor amenaza de Haití, ni tampoco es la avalancha. ¿Tú sabes cuál es la mayor amenaza? La mayor amenaza la tenemos aquí adentro, que es la migración ilegal desproporcionada que tenemos. Y por una razón política, no ideológica, ni filosófica, ni pasional. ¿Tú sabes lo que es? Que esa migración ilegal, en ese número desproporcionado, que todavía no sabemos el número, porque todavía concretamente no sabemos todavía los resultados del censo. No sabemos, ¿verdad? Todavía a la fecha de hoy. Se dijo algo, pero hay un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema grave? ¿Verdad?
que esa migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana en los últimos 62 años y que nos ha costado a nosotros, a los dominicanas y dominicanos, mucho sacrificio. Me estoy refiriendo a la seguridad social, me estoy refiriendo al 4%, me estoy refiriendo al problema del empleo, todo esos logros que a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill, entonces se lo está tragando eso. Esa es la verdadera amenaza. Es la verdadera amenaza, la amenaza crítica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que eso ni se ha podido solucionar. Óigame, y lo peor todavía, lo peor, se ha hablado de cifras de repatriaciones con el tema de migración. Hay que conocer, señores, la historia dominicana y la historia haitiana. Hay una fecha que yo quiero que ustedes la observen. Estamos hablando de que con el problema de las visas, que son ilegales también, porque en un momento dado el gobierno dijo que había cerrado los consulados y después nos enteramos que la manejan los operadores turísticos, ¿verdad? Señores, se habló de 100 y pico mil visas de turismo. Yo le pregunto a ¿ustedes creen que en Haití hay capacidad económica para que vayan esa cantidad de turistas? Eso es imposible, ¿verdad? Ahora bien, sin el imposible, la fecha que yo digo se llama el 1 de enero. Él sabe que es la fecha más... la fecha histórica. La fecha histórica más importante de Haití. Usted sabe lo que pasa. Usted sabe lo que pasa el 1 de enero. En la tierra del Señor, pero también en Catañuela, en Villa González. Todos los trabajadores del campo haitiano, entonces el 1 de enero, comienzan en masa a volver a su país. ¿Verdad? A volver a su país. Entonces no hay que repatriarlo. Ahora, después que se van, cuando pasan las festividades, ¿qué pasa? Regresan. Que vuelven. Ahora, ¿por qué es dificultoso determinarlo? Porque algo más de la 3/4 parte de esa gente que retorna tiene visa. Tiene visa. Y ustedes saben, ese que es el gran negocio y no es de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes saben cuál es el negocio? De que esa visa tiene una duración, usted lo sabe mejor porque lo manejó, de un año. Y cuando pasa el año, ¿qué pasa? Que hay que pagar de nuevo. ¿Verdad? ¿Quiénes pagan esa? Los trabajadores haitianos. Eso que ustedes dicen, los periodistas dicen, no, pero la guardia lo lleva, lo reparte y vuelven. Vuelven sencillamente porque los empleadores de aquí, de la construcción y de otros negocios, pagan ese impuesto y ellos regresan. ¿Verdad? Esa es la situación, esa es la más grave amenaza. Esa es la más grave amenaza. Sí. Que es una amenaza acuciante. General. Sí. Cuando llegó a la mesa aquí al gobierno de la tarde, mi compañera lo presentó como un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Sí. Ciertamente supimos que se juramentó en marzo del año pasado. Sí. ¿Qué tiene la Fuerza del Pueblo que no tuviera ninguno de los otros partidos mayoritarios o minoritarios para usted haber dado ese paso? Fíjate una cosa, es algo simple. El primer problema es que nosotros todos jugamos o intentamos jugar a una neutralidad mansa. Y yo pienso que ahí es lo que está la gracia de la ciudadanía. El nuevo gestor político, el nuevo, es el ciudadano. El ciudadano consciente de sus deberes y de sus derechos. Entonces, los ciudadanos que no participan en política y que no toman partido, y nosotros jugamos a eso mucho, por conveniencia, ¿verdad? Entonces, después somos los primeros que nos quejamos de los malos gobiernos y de los fracasos de los gobiernos. Y en eso va incluida otra fórmula interesante en política, que no puede haber cambio ninguno si se hacen las mismas cosas que se plantearon. Entonces, el por qué, lo han preguntado muchas veces, y yo nunca rehuyo la pregunta. El por qué la Fuerza del Pueblo. Primero, por el liderazgo del presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Pero no simplemente por lo que se acostumbra, ¿verdad? Que nosotros le llamamos coba y esas cosas que existen, ¿verdad? Es un problema de que nos lleva a una frase famosa de un teórico norteamericano que se llama Jack Swall, que por cierto llegó a ser presidente de la General Electric. Él decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. El pecado está en no incorporar. A veces de las malas experiencias se aprende más que de las buenas. Claro. Eso pasa en la guerra también. Estoy de acuerdo. Entonces, yo pienso que en esa situación, estamos hablando de un personaje que ha sido 3 veces presidente de la República. Yo pienso que va a ser por 4ª vez. Pero no vamos a entrar en esas discusiones por un merengue que hay, ¿verdad?
¿Ustedes saben cuál es el merengue? ¿Cuál es? Típico, que dice, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Si nos juntamos, hacemos un lío y nos vamos a hacer un lío aquí. General. Entonces, primero, lo visionario. Es un hombre visionario. Por ejemplo, él ha dicho él mismo, el presidente Fernández, que sus primeros 4 años de gobierno fueron de aprendizaje. De aprendizaje de lo bueno. Y tenía vivo la escuela de aprender. Sí, de lo bueno, de lo bueno. No. Y fíjate, ¿qué hizo después? ¿Cómo yo sé que aprendió? Tenía el maestro detrás. Porque muchas de las grandes obras físicas que él hizo, que implementó, ¿verdad? Y que se ha llamado en términos políticos, y a veces los eslogans son más fuertes que los razonamientos políticos, ¿verdad? Lo ejecutó en los próximos 4 años de gobierno, ¿verdad? Entonces, eso le da también otro carácter, el carácter visionario. Y entonces, en esa categoría, ahí viene la otra, que usted tiene que tomar en cuenta. El presidente Fernández es colega de todos ustedes. Sí. Sí, claro. Eso me recuerda a mí un insulto que se hacía cuando yo era teniente, que cuando tú le decías, cuando a un reformista tú le decías compañero, le decía, no, espérate un momento, compañeros son los perros. Así mismo era el asunto, ¿verdad? Bueno, pero es compatriota. Sí, es compatriota. Y fíjate en ese detalle. Es colega de todos ustedes porque el presidente Fernández es un comunicador. Pero no es un comunicador simple, es un profesor, un académico de la comunicación. Sociología de la comunicación. Y como a mí me gusta el uso de la palabra, él tiene una virtud que yo reconozco y admiro. El presidente Fernández, como otros, a diferencia de otros, no dice de más ni de menos. Dice lo pertinente y lo conveniente. Porque es un maestro de eso, ¿verdad? Yo a veces me digo, eso es una opinión personal, muy personal, sobre el debate. El debate presidencial. ¿Qué le parece? El debate. Bueno, yo creo que ahora el 14. Simplemente voy a hacer una. Yo me imagino que los asesores del presidente Abinader tienen mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que su asesorado vaya con éxito a un asunto que para el presidente Fernández es como pez, tírame al agua. Porque es un maestro de la palabra y con una experiencia política que es poco usual. Sí. General, usted es brillante, tenemos que reconocer que como ex secretario de las Fuerzas Armadas ha vivido una experiencia. Ya hablamos del tema haitiano y lo ha manejado brillante. Sí. Ahora bien, usted está apoyando un candidato que en un momento determinado fue el expresidente de la República, sí. Y usted siendo secretario de las Fuerzas Armadas, en un momento el país vivió una situación de crisis política en el 2004 por acusaciones que el actual hoy candidato que usted apoya denunciaba un posible fraude donde hubo una tensión política en la República Dominicana, en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero voy más allá. En el 94 aquí se dio también una situación de crisis. No de eso como un hecho. Tú estás haciendo una afirmación y me monta una pregunta sobre otra pregunta. No, ahí voy. No, que tú dices, bueno, como hecho, pan comido. Tú estás diciendo cosas, haciendo afirmaciones que yo no puedo. Si lo omito, entonces. Pero déjeme preguntarle. No, está bien, ya tú hiciste una pregunta. Déjeme preguntarle, porque voy a hacer el preámbulo exactamente porque en el 94 se da una crisis política en la República Dominicana. Sí. ¿94 o 2004? No, en el 94. La crisis del 94. Del 94, el pacto por la democracia. Sí. El pacto. Hoy, exactamente, se está dando prácticamente un escenario igual de tensiones, donde las Fuerzas Armadas juegan un rol, donde la política juega un rol. Usted que ha escrito sobre democracia, seguridad y defensa, es una combinación. ¿Hay garantías políticas hoy con el proceso electoral? ¿O qué usted cree en su experiencia como exsecretario de la Fuerza Armada y que hoy pertenece a un partido político, que es la combinación? ¿Qué se puede dar de cara al 19 de mayo? Ahí era que yo quería caer, general. Ahí era que yo quería... ahí era que yo quería caer, general. Yo te lo voy a responder pura y simplemente, porque yo he hablado de eso. Y eso no quiere decir que yo
que tenga derecho a pontificar sobre cosas, pero tú me indilgas una experiencia que en realidad yo tengo, ¿verdad? Entonces yo te digo a ti una cosa. En esta situación, yo no sé si tú conoces que la Fuerza del Pueblo, el partido y la oposición ha dirigido un legajo a la Junta Central Electoral, claro que sí, de reclamaciones que no son producto simplemente de la Fuerza del Pueblo, sino de la OEA, de los observadores de la OEA. Hubo varios observadores, una cosa interesantísima, ¿verdad? Hubo una sociedad, creo que fue Ángel o algo así, de los empresarios, no recuerdo bien, que trajo unos observadores, ¿verdad? Se los trajeron los observadores de la OEA, ¿verdad? Entonces ese legajo está ahí, creo que son 11 puntos. 11 puntos. Tú no me estás preguntando si esas condiciones están garantizadas, y yo te digo que hay que esperar los resultados, porque bajo esa óptica no, y te voy a explicar, como a ti te gusta que te explique. Más allá del legajo, yo te voy a hacer una pregunta simple. ¿Qué te parece a ti el hecho de que ya se olvidó? Balaguer decía que una primera plana, al otro día no se recordaba. Sí. ¿Qué te parece a ti ese caso de que una fortaleza militar partieron unos vehículos del PRM? ¿Qué te parece ese caso a ti? Afortunadamente, que es parte de tu pregunta, ¿verdad? Los militares, estoy hablando directamente del jefe del ejército, antes de las 12 horas, relevó al comandante donde pasó eso. El comandante de la unidad y al comandante la actitud de brigada, de batallón. Inmediatamente lo hizo, ¿verdad? Producto de la formación de él. Porque ustedes recuerdan lo traumático que fue en el año 78 en el cambio, todas las acusaciones que la politización partidista de los altos jefes militares. La bandera en los fusiles. Todo eso. Entonces, nosotros fuimos desarrollando una serie de anticuerpos. Te pongo este ejemplo, porque hay otro, hay otro, donde ¿cuál es el problema? Que tú ves los asomos. Los asomos de hechos del pasado que han sido indeseados e indeseables, que fueron superados. Eso es parte de la construcción de nuestra democracia. Sin embargo, tú ves asomos. Tú has visto asomos. Y a esos asomos que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, te voy a decir uno. Diga. Que a mí no me gusta referirme como método de discusión. ¿Tú sabes por qué? Porque incrimina compradores y comprados. El hecho del clientelismo, del efecto del clientelismo. Y te voy a poner, es un espectro amplio, pero te voy a poner uno, la compra de cédula. ¿Tú crees que ese fenómeno es nuevo? Eso no es nuevo. Es más, tú quedarías con la boca abierta si tú conocieras los métodos de compra de cédula que se han articulado en estos tiempos, o sea, en el pasado. En el mismo 94, el mismo 94. Yo te digo a ti, ¿ahí? Tú sabes dónde está el problema y la fe, la fe mía que yo tengo en la posibilidad del cambio, del verdadero cambio. ¿Tú sabes dónde está? En los números. En los números, simplemente. Tú sabías, por ejemplo, que la cantidad de votos emitidos en esta consulta electoral municipal fueron menores que lo que se hicieron anteriormente, donde ganó el presidente Abinader. Sí. Fueron menores. Sí, así solamente que había los números. Tú sabías que la abstención ahora fue mayor que la abstención anterior del COVID. ¿Fue mayor? No hay que ser un politólogo para tú saber qué es lo que se trató de hacer con el cambio de la percepción anterior de todas esas encuestas. Tú sabías otra cosa. Tú sabías que para ganar en primera vuelta el PRM necesita más de 1 millón de votos. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde está el secreto mágico? Porque te voy a decir una cosa. Yo no sé si tú eres creyente. ¿Tú eres creyente? Sí, ¿Tú eres creyente? Claro. ¿Tú recuerdas? Yo creo que el milagro que inaugura el ministerio de Jesucristo, la boda de Canaán, es la boda de Canaán. Entonces, el milagro de los vinos. Vamos a cortar más para decirte, mira, convertir el agua en vino es un milagro que tiene que estar regido por el omnipotente, ¿verdad? Revertirlo, o sea, convertir el vino en agua, es un milagro también, claro, pero menos afortunado. A nosotros que nos gusta el vino. Ahora bien, convertir una mala gestión de gobierno con alto costo de la canasta familiar, con el caso preocupante, muy preocupante, según las mismas esas encuestas, del caso de la seguridad ciudadana, el deterioro de los servicios, el mal manejo de la política haitiana. Convertir eso en un triunfo
de unas elecciones municipales no es el milagro de Canaán, ¿verdad? Pero es un artificio que solamente tiene una respuesta: el uso y abuso de los recursos del Estado, que tampoco es normal. Ave María, estamos conversando con el general Soto Jiménez, dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, y va a seguir con nosotros luego de la pausa. Así que yo les invito a que se queden con nosotros porque quedan exactamente 5 preguntas. Y yo sé que son preguntas fuertes. Vámonos a la pausa escuchando los datos históricos, la experiencia, ¿verdad?, del general Soto Jiménez. Y tenemos la pregunta del querido compañero Fausto Montes de Oca en este momento. Muy buenas tardes, general. De verdad que hemos pasado un momento muy ameno con su presencia en esta emisora. Fíjese, el primer tratado que surgió entre Francia y España, ya para delimitar la frontera, el Tratado de Basilea. Luego el convenio de paz, el Tratado de Paz del 29. A partir del 1929, para usted, desde el punto de vista histórico, ¿cuál ha sido el gobierno dominicano que mejor ha abordado el tema haitiano? Sí, mira, ¿Y por qué? Te voy a decir algo. Tú comenzaste por donde debiste comenzar, pero te faltó una observación que me voy a permitir agregarte. Pero por un honor. A partir de ese tratado y de todos los demás, hasta el 29, nosotros, como dominicanos, lo que hemos perdido territorio. Hemos ido perdiendo territorio. Desde el momento que la isla era toda nuestra, a partir de ese tratado, por razones geoestratégicas importantes, tú lo mencionaste, entre Francia y España, nosotros hemos ido perdiendo territorio. En el 29, a raíz del 29, ¿quién era el presidente? Era el presidente Horacio Vázquez. Trató de pararse la sangría, porque hay un dato que todo el mundo obvia. Se produjo lo que se llama un arbitrio papal. ¿Tú lo conocías eso? No, lo conozco ahora. Oye, el arbitrio papal fue bajo el argumento haitiano de que ellos se iban a apropiar de las poblaciones que eran originalmente dominicanas en la frontera, pero que estaban deshabitados, la despoblación. O sea, usaron la población, el aspecto demográfico como un arma geopolítica, ¿verdad? Y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Hay que decirlo, que la iglesia le dio razón de causa a los haitianos. ¿Me explico? Entonces, fíjate, de ahí en adelante se va produciendo lo que tú preguntas, a partir de ese tratado, que tú lo consideras, y yo también, como nodal. Pero ¿qué sucede? No pierdas de vista que ese tratado se hace a la luz de la posocupación de ambos países por parte de los Estados Unidos. Estoy hablando que Haití fue ocupado dentro de la política del Big Stick del presidente Roosevelt, del primer Roosevelt, de Franklin Delano, se produce precisamente en el 14. Un regimiento de infantería marina ocupa. El segundo lo ocupa en el 16 la República Dominicana, que eso es un peligro. Cada vez que hay una intervención de ahí, nosotros tenemos que tener la barba en remojo por unas viejas manías de querer manejar la isla como una sola cosa. A mí, por ejemplo, y excúsame que me alargue con tu pregunta, a mí me causa estupor, no miedo, estupor, el caso de que nosotros tenemos 4 años sin embajador. Sin embargo, Haití, en medio de ese desastre y con esa situación caótica, recibe un embajador norteamericano. Es un desprecio. No, desprecio. Eso es amenazante. Porque eso, yo digo, es una cosa personal. Me llama la atención mucho. Ahí detrás de eso hay como, vamos a manejar esto, un solo embajador. Desde Puerto Príncipe. Desde Puerto Príncipe. Y en medio de ese caos. Pero no solamente eso, que los recibe ni siquiera una autoridad legítima, los recibe el suplente del primer ministro, ¿verdad? Que ni siquiera es legal. Bueno, no, en Haití no hay autoridad. Todas las autoridades tienen el plazo vencido, no de acuerdo a la constitución de nosotros, en la constitución norteamericana, sino a partir de su propia constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en medio de eso se aparece este embajador, se presenta con el jefe de la policía. Anteriormente el gobierno norteamericano, el Senado, le dio $10 millones, que no es nada para la situación, pero a la policía, para reforzar la policía, y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Nosotros han anunciado 2 futuros embajadores y ninguno de los 2 cuaja. Inclusive ese fue el tema de la visita del presidente Abinader a Washington,
¿verdad? Y vino con esa premisa que ya íbamos a tener, no tenemos ningún embajador. Entonces, eso es preocupante. Ahora, tu pregunta, hay que meterle las circunstancias. Yo recuerdo el problema aquel de la tesis de Heráclito, del eterno devenir, aquello de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Cuál es la constante que yo te he dicho? Esa barbarie, esa inestabilidad política haitiana. Ahora, en el manejo con respecto a nosotros, bueno, entonces, yo creo que Horacio Vázquez hizo un intento, pero déjame decirte 2 cosas que la gente no recuerda, no puede recordar, ni yo lo recuerdo tampoco, por razones de edad. Pero mira, cuando triunfó la famosa revolución del 26 de julio, después de la muerte de Lili, siendo presidente Figueroa, el presidente Figueroa, a la gente se le olvidó. ¿Tú ves esto que está pasando ahora? Ese ardor de los dominicanos por defender, pasó sin intervenir el Estado. Los dominicanos de un momento a otro, por una cosa parecida con el río Masacre, comenzaron a irse a la frontera, cada cual por su cuenta armado. Entonces el presidente Horacio Vázquez dijo, no, esto hay que controlarlo, para darle inclusive forma a la defensa. Entonces mandó al vicepresidente Ramón Cáceres. Lo mandó. Él puso orden, estableció la cosa, se resolvió y volvió. Pero no se quedó ahí. En el gobierno de Ramón Cáceres, entonces pasó el incidente del río Pedernales. Por lo mismo que estamos hablando, por lo mismo que está pasando ahora, ¿verdad? ¿Qué hizo Moncáceres? Mandó el ejército, la cosa, y se solucionó el problema. Era para darle luces a lo que fue el periodo de Horacio Vázquez. Después de eso vino lo del 29, ¿verdad? Y en base a todo eso, pero siempre con el sello norteamericano, en ese tratado y en todo, y fíjate la repetición de la fórmula, la gente se cree que la política norteamericana es infalible. Cíclico. ¿Verdad? No, que es infalible, no es cíclico, es que no es infalible. Cometen errores y persisten en los mismos errores en la política internacional. A veces les sale bien, a veces les sale mal, a veces les sale entre Luque y Juan Mejía, como nosotros dijimos. Bueno, pero vino la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Después de Horacio Vázquez. General, de verdad que conversar con usted siempre es exquisito, y más esa cátedra histórica. Eso que me va a cortar ya. No, tengo una inquietud, general. No, que él tiene mucho esperando para hacer su pregunta, general. Lo he escuchado decir tiene una hora esperando. En 3 ocasiones, el guardia, cuando no le hace la entrada, le hace la salida. Te lo he dicho 3 veces. Entonces, me llama la atención, como tenemos una frontera con 300 y tantos kilómetros, llena de guardias, en un momento crucial como este. ¿No son confiables los guardias que tenemos ahora? Es una pregunta. Y la otra es, para aprovechar el tiempo, si usted hubiese sido ministro de Defensa en este momento crucial como está Haití, República Dominicana, ¿qué usted le hubiese recomendado al presidente? No, y eso es una pregunta muy importante, que no eres tú el primero que me la hace, ¿verdad? Entonces yo siempre lo veo. Primero. Cuidado, porque no se descarta que usted pueda. No es si fue después. No. Yo le voy a decir algo. Jefe de la Fuerza Armada. Vámonos como ya el destripador. Ingeniero, pero déjelo que responda, porque yo lo veo usted como que usted quiere acomodar el asunto. Esa es una práctica de todos ustedes, que yo me preste a ese juego. Mira, de forma fabulosa, porque me gusta el bochinche. Ahora, como ya el destripador por parte. Ahora con la primera. No son confiables esos guardias. No. Pero yo ya te la respondí esa pregunta. No me la respondí. Claro, en la mente de nosotros, en lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, los caballos de los caudillos siguen galopando de los caudillos, ¿verdad? Pero resulta que nosotros tenemos una constitución y tenemos leyes. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo se resuelve el problema haitiano? Yo te digo, cumpliendo la ley. Porque hay leyes. Lo que a veces no hay voluntad política para cumplirlo. No hay voluntad política para cumplirlo. Entonces, ¿son confiables esos guardias? No, espera, yo te lo voy a responder. Fíjate, no solamente son confiables, pero tú tienes que meter, para tú comprender lo que tú estás diciendo, es que los guardias no son los responsables de la política, ni de los aciertos de la política, ni de los errores de la política. Hay una cosa que dice la Constitución, que es la autoridad suprema, el comandante en jefe, el jefe supremo, que es el que traza la política de defensa. Yo sí te puedo hablar del factor cualitativo. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, en un proceso amplio, ¿verdad? Antes fue mayor. Cuando la dictadura de Trujillo es un elemento del poder nacional, el elemento militar. Yo te digo a ti que las Fuerzas Armadas tienen el poder en la correlación de fuerza, tienen las capacidades, las cualidades para cumplir con su misión, que es defender la territorialidad. Ahora, lo que ellos no pueden, y esto es la segunda pregunta tuya, es contravenir la política, porque lo que debe de hacerse cuando usted no está de acuerdo, siendo ministro de las Fuerzas Armadas, con la política del gobierno, si usted no está de acuerdo, entonces usted debe renunciar. Y los guardias no renuncian, ¿verdad?
piden su retiro y le dan paso a nuevas opciones, ¿verdad? Que no es el caso. Ahora, yo sí te puedo decir, porque yo no, mira, contra los militares, y te lo digo descarnadamente, ni con el pétalo de una rosa. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es mi referente. Atacar eso claro. Es mi referente. Ahora yo te digo a ti, primero, conozco el alto mando completo, pero no ¿no? Lo que fueron antes, claro. Lo de ahora y lo que pueden venir. Y lo que vendrán No, también. porque yo fui profesor, de los que no fui profesor, en la escuela de guerra, en el curso de Estado Mayor, fui comandante en las unidades. Entonces lo conozco bien. ¿Qué yo te puedo decir? Que su temperamento en favor de la defensa de la nación es incuestionable. Es incuestionable. Pero es su capacidad profesional, ¿verdad? Pero su capacidad profesional, evidente. Y hasta su institucionalidad, porque el nuevo rol, debes saberlo tú, de las Fuerzas Armadas, en cuanto, más allá de sus roles constitucionales, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Que los errores, cuando yo me refiero a la política errática, fallida, y a veces impericia, que da muestra al gobierno, no es culpa de los guardias. Los guardias hacen lo que deben de hacer, pero bajo el mando superior. ¿Me entiendes? Superior. Y entonces eso despierta ya otra dinámica. Ahora bien, que nadie se equivoque. Me estoy refiriendo ya a la amenaza, que no se equivoquen con la amenaza, porque la verdad se ha hablado muchísimo y se habla de las bandas. Y yo te digo a ti una cosa, ¿verdad? Haití militarmente, entiéndase, militarmente no es una amenaza para la República Dominicana, militarmente. Ahora, pensar que Haití, como está, no es la más grave amenaza que se ha planteado jamás al Estado Dominicano, es una subestimación que podemos pagar muy caro. Sobre todo porque tenemos el enemigo adentro. Y en un número punca. Eso se hablaba antes. Mis abuelos hablaban de la quinta columna. Que aquí hay una quinta. ¿Tú sabes por qué hablaban de una quinta columna? Por los braceros haitianos. ¿Sí? Que es una insignificancia y controlada de lo que hay ahora. Entonces yo lo que te digo a ti es eso. En cuanto a lo que son y representan las Fuerzas Armadas, que son una articulación de ese poder democrático. En cuanto a la disuasión, el presidente Abinader lo ha usado. Eso, la disuasión. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? Que la disuasión es como el adjetivo en la literatura, que cuando no pone, cuando no agrega, mata. General, me faltó una breve. ¿Qué le faltó? ¿Cuál pregunta le faltó? 623, lo llama el presidente. General, pase por aquí. No, te equivocaste, no. O le manda un teléfono. No, ¿para qué? Tú me preguntaste una cosa que hay que responderle, no sé cuál de todo fue. ¿Qué habría que hacer? Sí. Mi única recomendación al presidente, ¿verdad? Es simple, que se abrace de forma determinada, de forma no solamente determinada y determinante, sino de forma caracterizada con la dominicanidad. ¿Y qué es la dominicanidad? Un verso, una frase cohete, no, son los intereses de la mayoría, los intereses de la comunidad, los intereses del pueblo dominicano, para lo que él fue elegido. Que se abrace de eso. Y no ha estado abrazado actualmente. Pero por favor, yo te lo pregunté, te lo dije ya, ¿no? Es una política, ha sido una política errática y fallida. Ok, Nilda Lanís tiene la última pregunta de esta entrevista. Bueno, ahí me tocaría entonces hacer una pregunta. Sí. Si usted entiende que ha sido una política fallida, sí, ¿cómo usted lo hubiera hecho mejor? No, yo no. Yo se lo pregunto a usted porque una cosa que parece no saberse, ¿verdad? Okay. Es bueno que tú sepas que la fuerza del pueblo, te voy a dar un detalle para los que no lo saben. Uno lo ve uno lo puede ver en algunas cosas de prensa y eso. Ustedes sabían que la fuerza del pueblo, lo que se llaman los amplios campos de acción del gobierno, que en el gobierno son los ministerios. ¿Tú sabías que por cada uno de esos ministerios, campos de acción, hay una secretaría en la Fuerza del Pueblo? ¿Tú sabes haciendo qué? Trabajando en eso que tú estás preguntando, en lo que debe hacerse inmediatamente se llegue al poder. Mi pregunta, general, ¿y usted no conoce entonces los lineamientos de la Fuerza del Pueblo con relación a ese caso? ¿A qué caso? A la caso claro, a lo que usted, claro a lo que estamos, a lo que nos compete. Claro. O sea, usted dice, lo está haciendo fallido. Entonces, la Fuerza del Pueblo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Está trabajando en eso. Antes se llamaban los planes de gobierno, ¿verdad? Que eran también fallidos. ¿Tú sabes por qué anteriormente eran fallidos?
porque lo hacían los mismos técnicos y no había diferencia entre un partido y el otro, porque lo hacían los mismos bajo la égida de lo que hoy se llaman los popis, que son los empresarios. Entonces, en general, no, todavía no se tiene el plan, sino que se está trabajando. Se tiene el plan. Okay. Y no solamente se tiene el plan, sino que yo me atrevo a decir, y respondo tu pregunta con eso, ¿verdad?, que es en favor de los sagrados intereses de la República Dominicana. ¿En cuanto a qué? A la soberanía, en cuanto al control migratorio. Sí. ¿Por qué no decirlo ahora? Hay trampa ahí. Porque no, todavía no contra uno. No, para nada. Todavía está. Es la pregunta de Nilda. Es que todavía está mi pregunta y yo entiendo que el general, cuando ya termine su alocución, nos va a decir cuál es el plan en beneficio de la soberanía. No. ¿Cómo es el plan? El plan, ustedes lo van a saber ya de inmediato. Bueno. Lo van a saber. ¿O tú crees que es una varita mágica? ¡Pum! No, a cada una de las problemáticas en ese campo se le está dando ya un resultado. Y te voy a decir, tú conoces la operatividad de la banda de música, ¿verdad? Que hay un señor con un palito, el hombre del palito, dice, creo que Camilo, el merenguero, que habla del hombre del palito. Entonces, Aramis Camilo, ¿verdad? Entonces, resulta que el director de eso será el presidente Fernández. Y yo te aseguro a ti, porque conozco su íntima convicción y he visto su pasado, ¿verdad?, que él sabrá cómo hacerlo. No sabrá solamente cómo hacerlo de decirlo, sino tiene la experiencia para hacerlo, tanto en el campo diplomático como en el campo de la seguridad nacional que atañe a los aparatos de sanción. Sí, no tiene músico de para cada uno, porque no es una palita mágica. El caso migratorio, el caso de la seguridad fronteriza, el caso gravísimo. ¿Hay segunda vuelta, general? ¿Hay segunda vuelta en el escenario? En el escenario político. Bueno, yo no te voy a decir lo que es. Yo te voy a decir lo que yo siento, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar en este corto tiempo, y si pasan cosas que van a pasar, no tremendistas, ¿verdad? Entonces, yo tengo confianza de que no habrá segunda vuelta. Pero usted es el primero aquí en pero claro. que no está aspirando aquí en la segunda vuelta de la oposición. Yo te lo dije, pues quizás a esos compañeros, si son de la fuerza del pueblo y si son de la oposición, ¿verdad? Yo le hago su reconocimiento. Sí. Pero yo estoy hablando de fe. Okay. ¿Y tú sabes lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tú sabes cómo se llama eso en el plano sociopolítico. ¿Lo que es la fe? No la sé. Voluntad. Y eso es lo que se necesita. Las leyes están ahí. Lo que se necesita es la voluntad política, que la tiene el presidente Fernández para cumplir. Ayer estuvo aquí Danilo Díaz, que piensa diferente a usted. Bueno, sí. Danilo Díaz, que la meta del PLD es ganar, quedar en segundo en la primera vuelta y después enfrentarse. La diversidad. Es una virtud. Danilo no dijo desplazar a la fuerza del pueblo. No, dijo que sí queda en segundo. Yo no he dicho que quede en segundo. Oiga, yo no he dicho que eso lo dijo usted ahora. Yo lo que dije es que Danilo Díaz dijo que el objetivo del PLD es quedar en segundo en la primera vuelta y luego enfrentar. Discúlpeme que yo escuché. No, yo le pido disculpas. Lo disculpamos. Yo tengo una pregunta. Le pido disculpas. ¿Qué cosa tan grande? Una preguntita que se me ocurrió a propósito de la pregunta que hacía la compañera Nilda, y es en relación a lo que usted habla. Usted estaba diciendo que hay un plan, que la Fuerza del Pueblo tiene un plan con este tema, y este es un tema que le interesa a todos los dominicanos. Pero el año pasado el presidente convocó a todos los partidos, a la oposición, si mal no recuerdo, para hacer un pacto nación con respecto a este tema, y creo que la Fuerza del Pueblo no participó. Ni Quinta República. ¿Y por tampoco, qué no participó? Si eso es un tema de interés y tienen el plan. Porque la idea no es resolver pero precisamente, el problema. Es que la realidad. Lo resuelva. No, es que la realidad. Ya responde tu pregunta. Se hizo el pacto. Otras organizaciones políticas fueron, otras no fueron porque sabían cuál era el resultado. Dime un caso, uno. Pero quizás faltaba el plan de ustedes para que se pudiera resolver. Que ustedes llevaran la propuesta y que se pudiera resolver. Está partiendo de algo segmentado. Había una convocatoria. No fueron condicionados ese pacto. No fueron condicionados. Que yo recuerdo. Ese pacto. No fue, señor, pero espérate un momentico. No fue el PLD. No fue la Fuerza del Pueblo. No fue la Quinta República. ¿Tú sabes por qué? Porque simplemente era, no vamos a ir porque eso no. ¿Tú sabes por qué? Porque habían ido anteriormente. Habían ido.
hacía un año que se estaba yendo a ese diálogo y no resultó y se pronosticó y ves lo que ha pasado. Yo creo que tú me digas, general, ¿qué de las cosas acordadas en ese plan se han ejecutado? Pero en esas reuniones en las que sí llegaron a participar, ¿llevaron ese plan que ustedes tienen para resolver la crisis? Supuestamente se llevaron elementos que se integraron a ese plan. Ahora, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fue? ¿Tú sabes por qué? Porque sabíamos los resultados. Se aprobó el plan, se aprobó, hubo organizaciones que la firmaron, qué bueno que la firmaron, qué bueno. ¿Y tú sabes lo que ha pasado? Nada. Bueno, hemos estado... Ustedes se ausentaron de ese escenario. Claro, que qué bueno que no estamos, para no ser parte. Se ausentaron. Para no ser parte de esa. Y eso es un tema, es un espacio para esa comedia. Sí, no me hables de esos espacios. No digo yo. No me hables háblame de los hechos. Se firmó el plan. Entonces, tú nos estás dando a nosotros una connotación gigante. De que no se ha acordado porque nosotros estábamos ausentes. No se acordaron porque no había la voluntad política, ni la ha habido nunca para resolverlo. A usted no le gusta que le pongan cosas, ni a mí tampoco. Yo no le estoy dando una connotación ninguna. Yo estoy diciendo que el plan que usted ha dicho y en base a todo lo que usted ha expuesto aquí, que ha demostrado y todo lo hemos reconocido, conocimiento, y eso nadie se lo discute, quizás hacía falta eso en ese momento o sigue haciendo falta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahora tenemos la oportunidad brillante. Yo estoy elogiando. Si esta voluntad política no ha podido resolverlo, ahora legítimamente estamos en la oportunidad de cambiar la voluntad política para poner en plan eso que tuvo ausente. Pero háganlo desde ahora. Háganlo desde ahora, porque es un problema del país. Qué bueno, mira, a ti no te gusta que te tomen, que te interpreten. Yo eso es lo que más odio, que me interpreten. Ahora, yo te digo una cosa, como un halago, como una gracia como la tuya, yo me dejaría abatir. De esta manera terminamos la entrevista. De esta manera terminamos la entrevista con el general Soto Jiménez. Gracias por acompañarnos, general. Es un gusto tenerlo por aquí. Dice Ramón de los Santos, con lo que quiero despedirlo, dice Ramón de los Santos: ese es mi general y la patria lo necesita. Iluminada, dámele un saludo militar de su parte. Qué bueno. En YouTube su gente saludándolo para que usted vea. Eso lo usa otra gente, a los famosos interactivos. Tú conoces el juego. Yo estoy cumpliendo con un seguidor de la digo que le agradezco a ese ciudadano, ¿verdad? Ese gesto de simpatía y le devuelvo con el mismo saludo dominicanista determinado que inicié. General, brevemente, aquí se el general tiene que le escriba. Le están escribiendo. Ahora el general